educadores todos. Bueno, en primer lugar, agradecerles la presencia tan numerosa, que están alrededor de 700 personas siguiendo el curso, lo que indica el interés de todos ustedes por capacitarse, por estar ayornados, por tratar de estar a la altura de las circunstancias que hoy la realidad nos impone. Pero que para nosotros, la gente de fe, la realidad no es mala, la realidad es buena. Cuando Dios creó todas las cosas, vio que todo era muy bueno. Esta es la mirada que tenemos de la fe, la capacidad de asombrarnos frente a la vida, muchas veces amenazada, ciertamente que existe el pecado, que existe el mal en el mundo, que existen los problemas. Bueno, lo hemos vivido, lo estamos viviendo en este tiempo, pero siempre prevalece y ha de prevalecer en nosotros la esperanza. Por eso, bueno, agradecerles realmente, porque ustedes son los actores principales en el camino educativo de tantos niños, de tantos jóvenes en nuestra arquidiócesis y en tantas partes donde ustedes trabajan. El Papa Francisco nos dice, viendo el tema de la pandemia, que causa heridas profundas, que ha traído muchas muertes, quizás entre nosotros, de nuestras familias o amigos o conocidos, muchas personas que viven un tiempo de incertidumbre, la estamos viviendo todavía, pero en esto quisiera también decirles una cosa. En la liturgia hay una oración que dice: Señor, que en la inestabilidad del tiempo presente tengamos puesta nuestra confianza en lo que permanece, en lo que es eterno, en ti. El realismo cristiano nos hace ver que la vida del mundo es inestable, permanentemente, en movimiento, en cambio, y no tenemos todo asegurado. Nosotros tenemos que saber que, y esto lo quiero decir así crudamente, no tenemos morada permanente en esta tierra. Y a partir de eso, sí, con esa seguridad que no tenemos morada permanente, entonces nos animamos a afrontar con esperanza las cosas de cada día. Por eso nos dice el Papa que tenemos que tener puesta nuestra mirada fija en Jesucristo y con esta fe abrazar la esperanza del reino de Dios. Un reino, dice el Papa, de sanación y salvación. Un reino que, cuando lo acogemos en nuestro corazón, nos hace capaces de una caridad, de una justicia, de un obrar bien, de un buscar el bien, de un hacer el bien a los demás. Estos dones que Dios nos da, la fe, la esperanza y la caridad, nos sanan a nosotros, pero también nos hacen sanadores de los demás. Mientras caminamos, mientras navegamos en estos tiempos difíciles, en estos tiempos inestables que siempre son, porque todos los tiempos son difíciles y todos los tiempos son inestables. Pero en nosotros hay algo que permanece, y esto es la fe. La fe, que es reconocer que Cristo está presente entre nosotros. Y porque poseo este bien de Jesús aquí y ahora, anticipadamente, poseo las arras del Espíritu, poseemos como un anticipo de lo que será para siempre en la eternidad, entonces tengo esperanza. Que no es lo mismo que optimismo, sino la esperanza, que es saber que la realidad está llamada a una plenitud y yo también. Y que entonces, y esto nace de la fe, de reconocer que ya Cristo ha vencido al pecado y a la muerte, que ya Cristo nos ha traído la sanación integral de la persona y del mundo. Entonces, por eso, con ese fundamento firme de la fe, podemos caminar en la esperanza, haciendo el bien a los demás.
Este es el optimismo cristiano, podemos decir así. No el optimismo como mera actitud psicológica o como que todas las cosas van a andar mejor. Deseamos y queremos que anden mejor, claro que sí, pero no lo sabemos. Entonces, sin embargo, aún en medio de estas aguas turbulentas, caminamos con esperanza. A eso los quiero animar, queridos docentes. Y para eso anhelo, como también lo anhelo para mí, que ustedes tengan y todos tengamos un encuentro renovado con el Evangelio, es decir, con Jesucristo, porque a partir del encuentro con Él podemos afrontar todas las dificultades del camino y afrontarlas de modo sereno, de modo lúcido, de modo fuerte, para que las dificultades no nos venzan, ni nos desanimen, ni hagan que parezcan que nuestros esfuerzos son vanos. Al contrario, sabemos que, como decía alguno de los que estuvo en la introducción, no me acuerdo quién de ellos, digo, hacer el bien hace bien. Y educar es uno de los bienes más preciosos que podemos comunicar a los demás. Por eso los invito a afrontar esta tarea con una mirada de fe y a sentirse iglesia, a sentirse iglesia. Quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos experimentar que caminamos o andamos en la vida en la barca de la iglesia, esa barca que quiere acoger a todos los hombres, y entonces saber que no caminamos solos, que no navegamos solos, que nosotros no transitamos el mar de la vida en una cascarita de nuez remando cada uno solo, sino que navegamos en una barca juntos, guiados por Jesucristo, animados por el Espíritu y guiados por su vicario, que es el Papa, que nos guía a la iglesia, guía a la iglesia en este tiempo. Entonces, sabernos iglesia y además que todas nuestras obras educativas, saberlas siempre que son obra de iglesia, es decir, una obra evangelizadora, una dimensión evangelizadora de la educación. ¿Cuáles son los desafíos entonces que tenemos? Bueno, el primero es el desafío de seguir afrontando la educación en estas condiciones adversas de las cuales ya todos sabemos y estamos caminando un poquito paso a paso porque no es como la normalidad que teníamos antes, ni sabemos cómo va a ser la nueva normalidad. Entonces, en medio de esta inestabilidad, es el desafío de caminar con esperanza. También tenemos el desafío de lanzar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los grandes valores, a los grandes ideales que nos está proponiendo el Santo Padre. Por un lado, el cuidado de la vida, el cuidado de toda vida, el cuidado de la casa común, el respeto por lo creado, desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Un movimiento, dice el Papa, de la educación es un movimiento ecológico, pero ecología no solamente entendido el cuidado de la naturaleza, sino el cuidado de la naturaleza, el cuidado de las personas desde el momento que son concebidas hasta su muerte natural, el cuidado de los demás, el respeto por los demás y el cuidado de la relación con Dios, que es la raíz última de todas las demás relaciones. Entonces, este gran desafío de la ecología. El gran desafío que el Papa nos plantea, la Fratelli Tutti, que luego va a exponer el doctor Alejandro Bonet, la educación en la fraternidad. Somos todos hermanos, pero somos hermanos si reconocemos un Padre del cual somos hijos y entonces podemos reconocernos hermanos. Y en este sentido nosotros tenemos una gran riqueza en la experiencia de la Iglesia y en la experiencia de la vida comunitaria de las escuelas y en la enseñanza de la Iglesia para afrontar la fraternidad. Dice el Papa también que la educación es un movimiento inclusivo. Hoy se habla mucho de la inclusión. Bueno, nosotros
no tenemos que ir a otros pozos a beber, tenemos que abrevar en el Evangelio, que no hay nada más inclusivo que el Evangelio, que Jesucristo, porque Él vino a salvar a todos los hombres y vino a buscar lo que estaba perdido y vino a sanar a los que estaban enfermos, es decir, a los que el mundo rechaza y el mundo descarta. Jesús ha venido para desde los últimos abrazar a todos. Por eso, para una educación inclusiva, tenemos que ir a la fuente del Evangelio, que no hay otra mejor fuente que esa. Y también en el trabajo por la paz. El don del Cristo resucitado, el don del Señor es la paz. Y entonces esto es la actitud que nos acompaña cuando vivimos en unión con Cristo. Y entonces también una educación que sirva para la paz, con la persona en el centro. A esto estamos invitados, a esto estamos animados. A defender la vida en todas sus circunstancias. Nosotros tenemos que tomar conciencia que ya no estamos en una cultura que predominantemente cristiana. Hoy las leyes, las que están en nuestro país, lamentablemente expresan una cultura distinta, expresan un nihilismo, expresan una falta de referencia al creador, donde el ser humano se plantea con una autonomía absoluta. Bueno, estas son las leyes. Nosotros tenemos que seguir proponiendo la belleza de la fe cristiana, la belleza de la cosmovisión cristiana a nuestros educandos. Tenemos que proponer todo esto que a nosotros nos hace bien. Por eso educar es un problema en primer lugar de cada uno de nosotros, de los adultos, que los chicos nos tienen que ver a nosotros. Y cuando nos ven, dicen, queremos ser como estos, o no queremos ser como esta gente que está delante nuestra. Así que en este sentido son nuestros grandes desafíos que tenemos, pero siempre en una actitud propositiva, siempre en una actitud positiva, porque nuestra fe cristiana nos lanza a la realidad, nos lanza al mundo, no para maldecir la realidad, no para vivir en una postura quejosa, sino para vivir en una actitud esperanzada. Y por último, hoy no quiero ser largo, decirles, bueno, cómo nosotros podemos afrontar bien todos estos desafíos de la pandemia, de la ecología, de la fraternidad, de la inclusión, de la paz, de estos grandes valores. Pues bien, es que tenemos que ahondar, algo que ustedes ya hacen, porque es parte integral de la visión cristiana, es promover lo que yo llamo, o llamamos, en general se habla en la iglesia, de una cultura vocacional. Es decir, entender que la vida es vocación. Es decir, que nosotros hemos sido llamados a la existencia, que no nos damos la existencia a nosotros mismos, sino que hemos sido llamados de la nada a la existencia para una misión. Y entonces la vida es una respuesta a aquel que nos ha llamado a la existencia. Y ahí se define el destino de felicidad del hombre, del ser humano. Y entonces educar en este sentido para hacer una cultura. ¿Qué quiere decir una cultura? Para nosotros lo entendemos en el sentido antropológico, no en el sentido antiguo, que por lo menos en algunos ambientes un literato es un hombre culto, ¿no? O la cultura es lo referido a las artes, a la literatura, al teatro, etc. No, aquí cultura es el modo como un pueblo vive sus relaciones con Dios, con la realidad, con las cosas y con sus semejantes. Y entonces una cultura vocacional es formar personas que entiendan su vida como una respuesta a un llamado, es decir, una vocación. Y en esto también educar en la realidad como provocadora. La realidad nos tiene que provocar, nos llama a ir hacia adelante, a encontrar un significado a todas las cosas. Entonces, esto es muy importante, generar, hoy yo voy a dar unas pinceladitas nomás, o estoy dando estas pequeñas pinceladas, pero es un concepto que me gustaría que pudiéramos ir trabajando y profundizando, ¿no?
en el sentido de que no tenemos que concebir la existencia como algo autónomo, sino como una relación. Y por lo tanto, una relación de alguien que me ha llamado a la existencia a la cual yo tengo que responderle. Como dice la chacarera, ¿no? Que es tan linda, la vida me la han prestado y tengo que devolverla cuando el Creador me llame para la entrega. Es decir, la vida es respuesta. Y en esa respuesta al llamado a existir está la realización de nuestra vida. No es hacer un proyecto de vida autónomo. En eso no consiste la verdadera felicidad, sino en responder a aquel que me ha hecho. Y en este sentido, desde la fe cristiana sabemos que el que nos ha hecho, el misterio insondable de Dios, se ha hecho uno de nosotros para ser nuestro compañero de camino y para ayudarnos a realizar la existencia y darnos un sentido nuevo a la vida. Bien, con esto quiero ir ya terminando y solamente decirles que los invito a que seamos protagonistas en primera persona de una respuesta al llamado de Dios, que estemos prontos a la escucha de lo que el Espíritu dice a la Iglesia y encuentre en nuestros corazones una acogida profunda y sincera para experimentar nosotros, cada uno de nosotros, un gusto de vida nueva, que podamos comunicar a nuestros educandos, que ustedes puedan comunicar a sus hijos, a todas las personas que de un modo u otro se remitan a nosotros, que esperan de nosotros ser ayudados en el camino de la vida. Le pedimos a San José en este su año, hombre llamado por Dios a un plan totalmente que él no tenía pensado. Esto es lo que significa vocación, ¿no? Dios te llama a algo que vos no tenías previsto ni tenías pensado, pero que sin embargo era lo más adecuado para tu vida. Y así lo hace San José. Aún en medio de dudas y dificultades, asume esta misión de hacer las veces de Padre de Jesús, de educador de Jesús. Por eso le pedimos a San José que en estos tiempos que vivimos nos haga cada día verdaderos y apasionados educadores de nuestros alumnos y a los que son papás educadores de sus hijos. Que Dios los bendiga y que tengamos un buen curso que nos ayude a mejorar nuestra formación como educadores. Gracias.